voy a empezar por mostrarles una faceta de Javier Darío que yo creo que pocas personas de las que están aquí recuerdan y que para las nuevas generaciones, son ustedes la mayoría muy jóvenes, puede ser desconocida. La faceta que más se conoce de Javier Darío, por supuesto, es la del gran maestro de ética periodística, pero me gustaría empezar haciéndoles énfasis en que Javier Darío no llegó a la idea de la ética periodística, y esto es muy importante relevarlo, a través de los libros solamente. La idea de Javier Darío, la idea de la ética que tenía Javier Darío tenía mucho que ver, por supuesto, con su formación religiosa. Ustedes saben que fue sacerdote, me imagino que lo saben, pero no solamente por haber sido sacerdote. La idea que tenía Javier Darío Restrepo sobre la ética también tenía que ver, y sobre todo tenía que ver con sus propias vivencias como ser humano, con lo que él aprendió en su casa, con lo que aprendió del contacto con el otro, que era un tema recurrente en él. Así que su idea de la ética era fruto de múltiples reflexiones, pero sobre todo vivenciales. Ustedes saben también que Javier Darío insistía muchísimo en que la ética era sobre todo algo vivencial, que no estaba solamente en los códigos ni solamente en los libros. Les hago énfasis en esto porque les voy a mostrar algunos videos rescatados del archivo de 24 horas, del noticiero 24 horas, en el que Javier Darío Restrepo trabajó desde los inicios, estuvo en el origen del noticiero 24 horas, fue muy importante para esto y que de pronto ustedes seguramente no han visto. Les voy a mostrar primero que todo, bueno, él hizo entrevistas a personajes muy importantes, muy importantes, pero les voy a mostrar unas que de pronto no son a personajes tan importantes, bueno, solamente una de ellas, pero que les va a permitir a ustedes ver el talante de Javier Darío, el talante ético de Javier Darío como reportero. A mí me gustaría que ustedes tengan en cuenta que Javier Darío, sobre todo, siempre quiso, más que hacerse notar como maestro de la ética, siempre se reivindicó como periodista, como reportero, y eso es súper importante. Entonces les voy a mostrar la primera de estas notas para que ustedes saquen sus propias conclusiones sobre la forma en la que Javier Darío asumía la relación con el otro desde la reportería. Esta entrevista que Javier Darío Restrepo le hizo a un mendigo el 15 de julio de 1991 es la primera muestra que les voy a hacer. Pues desgraciadamente caí en la trampa del vicio y por eso vivo así. ¿Y dónde vivís? ¿Dónde pasás la noche? Como dice el cuento, donde me coja la noche. ¿Dónde te coja la noche? Sí, señor. Hombres como este que sobreviven en las ciudades merced a la caridad pública mueren durante la noche destrozados a balazos por criminales anónimos. En un solo día, el 7 de febrero, en barrios del suroccidente de Bogotá fueron asesinados 16. Datos de la policía revelan que entre febrero y mayo se hallaron 187 cadáveres en la capital. Esa misma historia de las operaciones limpieza dirigidas contra jóvenes bazuqueros, mendigos, homosexuales, prostitutas y ampones callejeros se ha vivido en Medellín, Bucaramanga, Manizales, Pereira, Cali y Popayán. Según las autoridades, se trata de guerras entre bazuqueros o de lucha por el monopolio del mercado del bazuco. Pero allegados a las víctimas y entidades de derechos humanos sostienen que se trata de operaciones ordenadas por mandos medios de los organismos de seguridad para combatir radicalmente el narcotráfico y la delincuencia. Sin embargo, hay que tener en cuenta que es una operación nacional que en todas partes exhibe las mismas características, lo cual abre la posibilidad de una organización nacional de limpieza. En los lugares en donde se han identificado lo han hecho con motivaciones similares a las de paramilitares y grupos de exterminio. Es que hay un 100% de humanidad acá en Bogotá, de que la realidad le tienen cierta vaina a los desechables. Lo digo que por unos pagamos todos. ¿Usted se considera desechable? Pues sí, señor, porque miren cómo ando. Pero de corazón no soy desechable. Javier Darío hace en esta nota un abordaje muy completo
noticioso, reportería pura y dura, periodísticamente hablando, con datos, presentando el fenómeno en términos políticos, sociales, económicos, relevando una realidad muy dura y dándole imagen y visibilidad a un sector marginalizado de la sociedad. Pero además, fíjense lo bonito, la forma en la que él aborda al mendigo al final de la nota, ¿no? El mendigo dice, nosotros los desechables, y Javier Darío le pregunta, ¿usted se considera desechable? Y el hombre responde, pues mentalmente no me considero desechable. Y Javier Darío asiente. Ah, ¿ven? Ahí hay toda una posición ética frente al otro. Lo que la sociedad considera un ser humano desechable, Javier Darío, por supuesto, no lo consideraba un ser humano desechable, lo consideraba un fenómeno social, político, económico, de gravedad que él quería relevar como periodista. Y fíjense además la humanidad, la ética con la que aborda al mendigo. Se dan cuenta la forma en la que lo trata, la forma en la que lo aborda, ese respeto con el que habla con él, ese respeto con el que lo entrevista, común y corriente. Y Javier Darío tenía ese trato horizontal, se tratara de un mendigo o de una gran personalidad pública como un ministro, un presidente que entrevistó muchísimos. Y en ese contraste les quiero mostrar también la entrevista que le hizo al entonces comandante del Ejército, Bernardo Lema Hoyos, y ahorita vamos a seguir hablando de eso. Estas entrevistas son para que ustedes vean cómo él tenía un sentido de la horizontalidad y eso también era un posicionamiento ético. Para él era tan digno de ser entrevistado un mendigo como un ministro. Y eso es todo un posicionamiento ético y eso es algo que los periodistas deberíamos tener siempre claro y que yo les recomiendo no perder nunca de vista en el trabajo profesional. Vean esta entrevista con algunas imágenes de apoyo. Parte al señor general, comandante general de las fuerzas militares. Lo que pasa con la amnistía es que todos queríamos resultados más positivos, pero todos hemos hablado que en el camino hacia la paz la amnistía es simplemente uno de sus ingredientes. Ese ingrediente se ha dado y es como una medicina. Yo he dicho que las medicinas, cuando falta salud al cuerpo, es un compuesto. Yo no soy médico, pero veo siempre que hay ingredientes dentro de una medicina. Dentro de esa de medicina, para lograr la paz, uno de sus ingredientes es la amnistía. General, usted habla de Colombia como una ficha de ajedrez. Se me vino Javier, Dios bendito. ¿Cómo va a afectar el conflicto centroamericano a la paz colombiana? Somos absolutamente conscientes de que tenemos una posición geoestratégica de mucha valía para el mundo y que esas posiciones, cuando hay intereses encontrados de grandes apetitos de muchas partes, esa posición apetecible puede ser en un momento sorpresivamente atacada. Creemos en la buena voluntad de muchas personas y de muchos gobiernos, pero quizás no se pueda confiar en esa buena voluntad. Me pareció escucharle una queja por esa falta de armamento. ¿Se escucha bien?
no estoy haciendo una queja, sino todo lo contrario, sobre esta necesidad de renovar nuestros equipos para esa capacidad que yo llamo defensiva, disuasiva, nunca agresiva. Tan valioso es un mendigo como un ministro o un presidente, les decía yo, desde el punto de vista de Javier Darío. Les pregunto cuántos de los periodistas actualmente que ustedes conocen realmente bajan tanto a la calle a hablar con el ciudadano común, a hablar incluso con un mendigo y preguntarle sobre su visión del mundo, sobre sí mismo, sobre qué piensa de la sociedad y de los fenómenos que están relacionados directa o indirectamente con él. En la entrevista que le hace al entonces comandante de las Fuerzas Armadas, es también una ética periodística en relación con el poder. No sé si se dieron cuenta de la forma aguda pero respetuosa en la que Javier Darío aborda al general y le hace una pregunta muy directa sobre la compra de armas, sobre si estaba molesto o no, sobre si estaba haciendo o no una queja, un reclamo, y dense cuenta además la reacción del general. ¿Se dieron cuenta? Se me vino Javier, Dios mío, Dios bendito, se me vino Javier. Eso dice mucho sobre qué inspiraba a Javier Darío también en sus fuentes poderosas. Inspiraba respeto e inspiraba cierto temor también, porque las fuentes poderosas sabían que Javier Darío los iba a interpelar sin miedo sobre asuntos críticos. Eso tiene que ver también con la ética. Al final de la conversación les voy a mostrar otro video que yo creo que también resume muy bien el posicionamiento ético y personal de Javier Darío, que como les decía al principio cuando empecé, no tiene nada que ver, o sea, no tiene solamente que ver con el consultar o no libros, o con leer libros, con hablar de códigos. La ética para Javier Darío era sobre todo un tema vivencial. Me gustaría también relacionar el tema de la ética periodística en la obra, en la vida y en la obra de Javier Darío Restrepo con la concepción de la responsabilidad social del periodista, que es algo con lo que ustedes ya deben estar muy familiarizados y que seguramente han hablado en las cátedras anteriores. Javier Darío Restrepo no concebía al periodista ni al comunicador social alejado de lo que pasaba en la sociedad y además del impacto que podía tener su trabajo profesional en la mejora o en el empeoramiento de la sociedad. Y la ética para él era una manera de ser y de vivir, por eso hacía tanto énfasis en la obra de Javier Darío como reportero, como periodista. Hay también un aspecto muy importante de la concepción y de los principios éticos de Javier Darío Restrepo que puede ser particularmente importante para ustedes, y es el de la formación de los futuros comunicadores y periodistas. En muchas ocasiones, en las muchas ocasiones en las que conversé con él como su biógrafa, hablamos recurrentemente sobre un tema que a él le preocupaba bastante, que era la formación de los futuros profesionales del periodismo y de la comunicación. Él se preguntaba si la enseñanza de la ética periodística le era realmente del interés de los estudiantes y sobre todo si era realmente del interés de las facultades que formaban a esos futuros profesionales. A él le preocupaba muchísimo que la gente se alejara de los temas éticos precisamente porque los veía como un dogma, como una ley. Él quería sobre todo hacer énfasis en esa experiencia vivencial de la ética, en esa ética cotidiana. Publicó muchísimo sobre la ética cotidiana, sacó cuadernillos sobre ética aplicada a situaciones normales, digamos, no solamente al periodismo y a la política, sino a la ética de todos los días. Un principio clave en la obra de Javier Darío es el tema de que la ética no se enseña, se comparte. Por lo mismo que les acabo de decir, porque no es una ley, no es un dogma, no está en un código. Uno no es ético o deja de ser ético porque tenga un policía al lado. Es una noción muy policiva de la ética. Soy ético o me comporto éticamente si hay alguien que me está mirando, si hay alguien que me va a pedir cuentas, cuando en realidad es uno mismo el que se tiene que pedir y rendir cuentas desde el punto de vista de cómo lo veía Javier Darío. La ética es la respuesta de cada ser humano a su vocación de excelencia, insistía él. Esto es algo que ustedes seguramente le oyeron decir muchas veces y que han leído en su obra. El ser humano que quiere ser excelente
es ético, se comporta de manera ética. Por lo tanto, los mediocres, la mediocridad también deja mucho que desear de la ética de alguien. Y ese tema de la mediocridad era un tema que a él también le preocupaba muchísimo, no solamente por el hecho mismo de ser mediocre, sino por el impacto social que tenía la mediocridad del periodista. Dense cuenta que esa es una reflexión además muy vigente. Hay mucha gente que se queja de la superficialidad, de la mediocridad de los periodistas, de ciertos periodistas. En algunos casos les reclama muchísimo más compromiso con la profesión. En otros casos directamente eso está afectando sustancialmente la credibilidad de esos periodistas, pero sin embargo hay gente que sigue consumiendo eso. Entonces uno se pregunta qué pasa ahí con la propia mediocridad de las audiencias que no exigen mucho más de sus periodistas. Ese es un tema que también preocupaba mucho a Javier Darío, la ética no solamente mía conmigo misma o conmigo mismo, sino mi ética en relación y sobre todo con el otro, cómo yo concibo al otro, cómo veo al otro y me impongo el imperativo categórico de ser ético o ética en relación con él. La ética es libertad. Para Javier Darío Restrepo la ética era libertad e implicaba una construcción y una renovación constante. Esta mañana conversábamos sobre eso en la entrevista que nos hicieron en el Anzuelo Medios, en cómo una persona en la medida en la que va avanzando también en su crecimiento personal, va flexibilizando o va amoldando esa ética personal, esa ética profesional en la medida en la que su experiencia vital se va acrecentando. Y precisamente porque es una construcción, es un camino a la excelencia. En la medida en la que yo como ser humano quiero ser cada vez mejor, me exijo cada vez más éticamente y voy flexibilizando también mis márgenes, voy reevaluando quién soy como persona y como profesional. Y tanto tiene que ver la ética con la voluntad en la vida y en la obra de Javier Darío Restrepo, que él insistía en que no se podía obligar a nadie a ser ético. Él decía, nadie es juez de nadie en materia de ética y es fruto de la voluntad. Yo decido o no comportarme éticamente y nadie tiene por qué decirme qué tengo que hacer para ser ético o comportarme de manera ética. Soy yo primeramente quien tiene que saber a qué responde su ética personal y profesional. Eso no quiere decir que no le podamos exigir a alguien comportarse éticamente, sobre todo a los periodistas, cuando ya, como dijimos, es una profesión que tiene que ver, que tiene impacto social, sino que sobre todo tengo que ser yo legislador de mí mismo. Él lo decía mucho en ese sentido, yo como legislador de mí mismo, imponerme yo mismo los límites. Y algo súper importante que es una idea también que desarrolló Gabriel García Márquez desde el momento en el que lo invitó a la fundación, ahora que se llama Fundación Gabo, antes era la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, desde el primer taller de ética que impartió Javier Darío Restrepo como maestro de ética periodística con la fundación, es que la ética y la técnica van juntas. Es lo que ustedes han leído seguramente en el libro del zumbido y el moscardón, que es una definición de Gabriel García Márquez. Es indisociable lo uno de lo otro. No, yo no soy más o menos ético como periodista si trabajo en radio o si trabajo en prensa o si trabajo en televisión o si trabajo en internet. La ética es siempre la misma. Lo que cambia es mi posicionamiento frente a la ética. No tiene nada que ver con el tipo de fuente que cubro, con la información que doy, con si trabajo en una organización del Estado o en una organización privada, como en un gabinete de prensa, o si trabajo como periodista. La ética es siempre la misma. Y es indisociable de la técnica. Yo no puedo decir es que como trabajo tales formatos, pues entonces ahí puedo como romper un poco más mis límites. No, jamás. ¿Por qué es importante Javier Darío Restrepo para el periodismo nacional e internacional? Porque además Javier Darío logró notoriedad regional a propósito de su trabajo con la fundación. Primero que todo, y aquí vuelvo a reivindicar el papel de Javier Darío Restrepo como periodista, como reportero. Yo he llegado a la conclusión, y era de alguna manera uno de los principios de los que yo partí cuando decidí empezar a hacer este libro sobre la vida y obra de él, que todavía está en construcción,
de que Javier Darío Restrepo fue cultor de un tipo de periodismo que ya no existe. Es lamentable decirlo así, pero el tipo de periodismo que hacía Javier Darío Restrepo ya no existe, al menos en televisión. No sé si se fijaron además en la forma en la que están hechas esas notas, no sé si se fijaron además en las reflexiones que él tiene durante la nota. Ya no es común, sobre todo en la televisión, escuchar a los periodistas haciendo análisis. Esa categoría de análisis en televisión se perdió. Muchos periodistas han confundido el hacer análisis con el tomar partido. Si se acuerdan de las notas que les acabo de mostrar, Javier Darío hace análisis de lo que está informando. Un análisis muy sucinto, muy directo, muy resumido, porque además esa es una de las habilidades que tenemos que desarrollar los periodistas, la capacidad de síntesis, de circunscribirnos a lo más importante, a lo más relevante, y él lo hace. Ustedes ven ahora el noticierismo de televisión que se está haciendo y los reporteros simplemente se dedican a contar el hecho, pero no cuentan por qué pasó, no cuentan en un poco más de detalle por qué ese hecho es importante, quiénes están involucrados. En ese sentido también Javier Darío Restrepo era cultor de un periodismo que ya no se hace. Y se justifican muchos periodistas en la excusa del tiempo, de que es que en televisión no hay tiempo, en radio no hay tiempo, en la prensa no hay tiempo para hacer análisis, y es mentira. Y la mejor prueba de que se puede y se debe hacer análisis, de que los periodistas no tenemos por qué estar exentos de hacer análisis, es lo que hizo Javier Darío Restrepo como periodista y como reportero. Ojo que una cosa es hacer análisis y otra cosa es imponerle a la gente la visión que uno tiene como periodista. Uno tiene que tener muchísima honestidad, y en esto insistía Javier Darío también. Yo puedo tener mis opiniones como persona, por supuesto, porque soy una persona, aparte de ser periodista, pero que mis opiniones no impliquen que yo me aproveche de mi trabajo como periodista y de mi notoriedad para imponerle a la gente un criterio o hacerle creer que lo que yo digo, que como yo lo digo, es la única manera de entender y de ver la realidad. Esas son dos cosas muy diferentes. Se puede hacer análisis sin imponerle a nadie la opinión. Otra cosa que yo relevaría mucho de la ética personal y profesional de Javier Darío Restrepo, más que darles a ustedes los mismos principios de ética que Javier Darío ya ha hecho público en su obra y que ustedes ya conocen, a mí me parece que Javier Darío era el epítome de la coherencia, y de eso se trata la ética, de coherencia, de hacer lo que uno dice que va a hacer, de no dar lugar a dudas, a quiebres, de ser de una sola pieza, de poder ser flexible y cambiar de opinión, pero seguir siendo uno mismo. Y un periodismo totalmente alejado de la vanidad. Yo no sé cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de conocer a Javier Darío personalmente en sus venidas a Ibagué o lo vieron en alguna otra ocasión, pero Javier Darío era todo lo contrario del periodista vanidoso, arrogante, puesto en su curubito, demasiado creído de su propia importancia, y eso, ahí también hay un posicionamiento ético frente a uno mismo y frente a los otros. Yo no soy más que los demás por el hecho de ser periodista, de tener notoriedad como periodista. Eso no me hace más importante, ni me hace merecedor de exigir o de pretender imponer porque soy periodista. Era un periodista y una persona muy apegado a la realidad, a lo real, a lo verdadero. Eso también es un posicionamiento ético. Fíjense que yo estoy intentando mostrarles una imagen de la coherencia de Javier Darío, la coherencia ética como persona y como profesional con los postulados de él. Me estoy esforzando un poco por mostrarles esa faceta más personal de Javier Darío para que vean cómo lo que él decía sobre la ética era sobre todo algo que él aplicaba primeramente en sí mismo, y por eso estaba facultado y tenía toda la autoridad moral para hablar de ética, porque él mismo era coherente con eso que predicaba. Javier Darío concebía al periodista como un historiador del presente, como una persona que escribía la historia todos los días, y él decía que era un privilegio ser periodista por tener esa oportunidad de escribir la historia todos los días.
Y eso también tiene que ver con una ética y con un compromiso con el futuro. Cómo yo muestro el pasado, cómo muestro el presente, porque estoy comprometido con el futuro. Y ese es un posicionamiento ético importante. También me gustaría hacer hincapié en que Javier Darío no fue solo periodista, no fue solamente reportero, tampoco fue solamente maestro de ética. Javier Darío era un comunicador en el sentido amplio, en sus facetas como ensayista, como novelista, como comunicador comprometido con el desarrollo. Javier Darío participó en un montón de actividades que ustedes no se pueden imaginar durante su larga vida y su larga trayectoria, haciendo de la comunicación un ejercicio o un instrumento de cambio social, pero no solamente un instrumento, sino una estrategia de cambio social. Le preocupaba por eso el análisis de los temas, lo que les decía antes. Era un tipo enormemente preocupado por la paz, estudioso de la violencia de este país, y eso está muy evidenciado en su obra. No sé tampoco cuántos de ustedes sepan que Javier Darío tenía un vínculo emocional, vivencial y de su pasado con el departamento del Tolima. ¿Lo sabían ustedes? No sabían que Javier Darío tenía ese vínculo. Javier Darío como sacerdote, como joven sacerdote, estuvo vinculado a esta diócesis durante un par de años y aquí hizo un trabajo no solamente pastoral, sino comunicativo súper importante. Conocía bien la situación de violencia y conflicto del Tolima en los años 50 y 60 porque estuvo aquí en esa época. Habló muchísimo sobre eso, con todos los constreñimientos que daba hablar de ese tema desde la iglesia y desde los medios de comunicación más pequeños. Conocía muy bien esa historia, hablaba de esa historia y fue un tema recurrente en su obra, la preocupación por la paz y la violencia, por el desarrollo, por la política, la forma en la que se relacionaban diferentes sectores sociales y humanos. No sé tampoco hasta qué punto conozcan ustedes la relación de Javier Darío Restrepo con la obra de Richard Kapuscinski. Esto que él repetía constantemente de que para ser buen periodista había sobre todo que ser buena persona, es una idea originalmente de Kapuscinski, que a Javier Darío le gustaba repetir y que era también un posicionamiento ético completo, una forma de relacionarse y de comprometerse con el periodismo y con los demás. Otra de las cosas que me gustaría relevar para ustedes sobre Javier Darío Restrepo es que Javier Darío era un humanista y un intelectual, no solamente un periodista. Creo que es inexacto, por no decir que injusto, reducir a Javier Darío a solamente una categoría, o solo periodista, o solo maestro de ética, o solo comunicador. Javier Darío era sobre todo un humanista, era un intelectual, y en eso me atrevería yo también a decirles que con Javier Darío Restrepo murió la figura del periodista como intelectual en este país, y me atrevo a decirlo así de categórico porque creo que en este momento, aunque hay periodistas de muy buen calado, muy inteligentes, cultores intelectuales, ninguno de ellos ha tenido la trayectoria, la formación y ha sido tan versátil en tantos ámbitos como Javier Darío Restrepo. Y eso yo creo que es muy importante, más allá de su posicionamiento ético y que también habla de un posicionamiento ético. Otra faceta de Javier Darío como formador, lo que les decía, como educador, enormemente convencido del potencial de la juventud. Ustedes no sé si saben lo mucho que Javier Darío disfrutaba de la compañía de muchachos como ustedes, lo que disfrutaba que se le acercaran al final de una conferencia, que le preguntaran cosas, que quisieran aprender de él y lo mucho que él quería aprender de la juventud también. Era también porque él estaba convencido, él insistía mucho en la fe en el futuro, en un periodismo que contribuyera a construir esperanza, que no se quedara solamente en el diagnóstico de lo que está mal, de lo que no funciona, sino que contribuyera a darle esperanza a la gente, no a engañarla, a darle esperanza, a mostrarle lo bueno, lo positivo, a decirle, hay muchas cosas que no funcionan, pero esto lo estamos haciendo bien. Este puede ser un buen camino para que salgamos de este atolladero. ¿Qué propone la gente que conoce esta situación? ¿Qué se puede hacer? ¿A dónde podemos mirar? Él estaba muy obsesionado casi con ese tema, con lo posible, con la fe, con la esperanza, con el futuro.
Javier Darío era, en síntesis, un ser humano, un maestro, una palabra que recurrentemente sale en las entrevistas de manera espontánea cuando hablo con gente para el libro. Casi todo el mundo se refiere a Javier Darío como un faro que ilumina, que se ve desde lo alto y que ve desde lo alto. Y es una figura hermosa definir a alguien como un faro. Y vuelvo y les digo, es espontáneo. Le pido a mucha gente que defina a Javier Darío Restrepo y todo el mundo dice, era un faro de la ética. Pero ojo, porque no era del talante de Javier Darío sentirse superior, ni pretendió jamás ponerse en un pedestal, ser venerado. Disfrutaba mucho y muy humildemente se tomaba la categoría de maestro que la gente le adjudicaba, pero él nunca se sintió superior a nadie, no era de su talante. Y a Javier Darío, más que endiosarlo, ponerlo en ese pedestal, sobre todo lo que hay es que leerlo, seguirlo, ver su obra. Es la mejor manera de adoptar sus enseñanzas. Y era sobre todo una gran persona, coherente, como les decía, con esa ética personal y profesional que predicaba. De alguna manera, en ese sentido, no había dejado de ser sacerdote o de tener esa vocación, ¿no?, de predicar, pero sobre todo desde el ejemplo. Porque en el tema de la ética no era, y no se engañen, por favor, en Javier Darío Restrepo el tema de la ética no era un tema teórico, era un tema práctico. Y es lo que yo he pretendido mostrarles. Para cerrar, quiero mostrarles un último video que creo que también muestra muy bien a Javier Darío en ese sentido. Todo el mundo lo veía como el maestro de la ética, un señor mayor, serio, pausado en el hablar, con una voz muy bella, además muy profunda, como vieron en el video del principio. Pero Javier Darío tenía una faceta que no era incompatible con eso, al contrario, que hacía parte de su personalidad. Y es que Javier Darío tenía un sentido del humor agudísimo, le encantaba reírse, era lo más burletero que ustedes se puedan imaginar, pero siempre con respeto, siempre con un profundo afecto, porque siempre fue afable, cariñoso, cercano, amoroso con la gente. Les voy a mostrar un video que no sé si él me querría matar por mostrarlo, de alguna manera es una chiva. Les voy a mostrar un video que es un detrás de cámaras de una nota que él hizo, en la que queda muy bien evidenciado ese Javier Darío Restrepo más llano, más sencillo, más simpático. Y yo quiero que ustedes lo vean y cerrar con esto, porque Javier Darío Restrepo era sobre todo una buena persona. Y esa es la mejor manera de ser ético, ser una buena persona. A ver, compañero. Trata de poner la rodilla aquí. De poner la rodilla. Sí, pero hacia lo contrario, con la pierna la pierna izquierda. Trata de poner la pierna izquierda, diré. Es la izquierda, yo puse la derecha. Te pones la derecha, trata de poner la pierna izquierda. No, más bien póngame la patica aquí. Eso. Bueno, pero la segunda parte es cruzar. A ver, compañero, quieto, que no le ha pasado nada. En peores me he visto yo.
Pero es que hasta me protestó. Ese era Javier Darío Restrepo. Muchas gracias.